Números 1. El segundo año después de la salida del país de Egipto, el primer día del mes segundo, habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, diciendo: Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, según sus familias y casas paternas, contando por cabezas los nombres de todos los varones, de 20 años para arriba, de todos los israelitas, aptos para la guerra. Tú y Aarón los contaréis según sus escuadrones. Os acompañará un hombre de cada tribu que sea cabeza de su casa paterna. Estos son los nombres de los varones que os ayudarán: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surasadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Issacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní; de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos fueron los designados de entre la congregación. Eran los príncipes de las tribus de sus padres y cabezas de los millares de Israel. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres designados nominalmente y reunieron a toda la congregación el día primero del segundo mes. Entonces fueron registrados, cabeza por cabeza, los varones de 20 años para arriba, según sus familias y casas paternas, conforme al número de los nombres. Como Yahvé había mandado a Moisés, así los contó éste en el desierto del Sinaí. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Fueron alistados sus descendientes según sus familias y casas paternas, nominalmente y cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Rubén 46.500. Hijos de Simeón, fueron alistados sus descendientes según sus familias y casas paternas, nominalmente y cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Simeón 59.300. Hijos de Gad, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Gad 45.650. Hijos de Judá, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Judá 74.600. Hijos de Issacar, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Issacar 54.400. Hijos de Zabulón, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Zabulón 57.400. Hijos de José, hijos de Efraín, fueron alistados nominalmente sus descendientes según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Efraín 40.500. Hijos de Manasés, fueron alistados nominalmente sus descendientes según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Manasés 32.200. Hijos de Benjamín, fueron alistados nominalmente sus descendientes según sus familias y sus casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra. Y fueron contados de la tribu de Benjamín
35.400. Hijos de Dan, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra, y fueron contados de la tribu de Dan 62.700. Hijos de Aser, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra, y fueron contados de la tribu de Aser 41.500. Hijos de Neftalí, fueron alistados nominalmente sus descendientes, según sus familias y casas paternas, los de 20 años para arriba, todos los aptos para la guerra, y fueron contados de la tribu de Neftalí 53.400. Estos son los empadronados, a quienes contaron Moisés y Aarón, con los 12 príncipes de Israel, uno por cada casa paterna. Y fue el número de todos los empadronados de los hijos de Israel, según sus casas paternas, de 20 años para arriba, todos aptos para la guerra. El número de todos esos empadronados fue de 603.550. Los levitas no fueron contados como los otros, según la tribu de sus padres, porque Yahvé habló a Moisés diciendo: No contarás la tribu de Leví, y no harás su censo entre los hijos de Israel. Encargarás a los levitas el cuidado del tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios, y todo cuanto le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, ejercerán allí su ministerio y acamparán alrededor del tabernáculo. Al ponerse en marcha el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y al pararse el tabernáculo, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel fijarán sus tiendas, cada tribu en su campamento y bajo su bandera, según sus escuadrones. Los levitas, en cambio, acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que la ira de Dios no estalle contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas estarán encargados de guardar el tabernáculo del testimonio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Iniciamos entonces a estudiar, a meditar, a rezar el cuarto libro de Moisés, del Pentateuco, que significa 5 rollos, 5 libros. Ya hemos meditado en el Génesis, en el Éxodo y en el Levítico. Ahora nos encontramos en el momento que el pueblo de Dios está al pie del monte Sinaí o monte Horeb. Ya ha recibido las leyes de Dios, ha recibido toda la organización y ya ha pasado un año. Ya han construido el tabernáculo, ya están listos para partir. Y eso es lo que vamos a escuchar a partir de este libro, la partida del pueblo de Dios desde el desierto del Sinaí. Este libro de los números se divide en 36 capítulos. Los primeros 20 capítulos nos van a narrar el primer año. Monseñor Straubinger en su Biblia lo divide como en 3 grandes partes: los preparativos para salir del desierto, del capítulo 1 al 10, luego ya la partida desde el Sinaí hasta el desierto de Cadés. Cadés es una pequeña parte del gran desierto de Farán. Está al norte del desierto de Farán, Cadés. Hasta ahí van a llegar. Entonces esta segunda parte, desde el Sinaí hasta Cadés, ocupa la segunda parte del capítulo 10, todo el 11 y todo el 12. Luego, a partir del capítulo 13 hasta el 20, vamos a ver al pueblo de Dios establecido allí en el desierto de Cadés y el gran pecado que van a cometer, con lo cual Dios los va a condenar a pasar 40 años en ese desierto. Entonces, de esos 40 años, o mejor dicho, de los 39 que quedan, no se nos dice casi nada en este libro de los números, porque el resto del libro
del capítulo 20, 14 hasta el 36, nos van a narrar más bien el último año del pueblo de Dios en este desierto, cuando ya el pueblo de Dios se mueve desde Cadés a las campiñas de Moab. Las campiñas de Moab al otro lado del río Jordán, donde Moisés va a morir. Entonces hay 38 años del cual prácticamente no sabemos nada, o mejor dicho, sabemos lo esencial. El pueblo de Dios hizo penitencia. Este libro, que nosotros llamamos Números, porque así está traducido el título en latín, ya vamos a ver por qué. Generalmente a un libro se lo llama por la primer palabra por la que comienza. Por ejemplo, en hebreo, el primer versículo dice así: Vayedaber Yahvé el Moishe. Y habló, Vayedaber, y habló Yahvé el Moishe, a Moisés. Por eso a este libro se le llama en hebreo Vayedaber. En griego se llama este libro Arithmi, que significa censo, aunque las primeras palabras en griego son Kai elalesen Kyrios pros Moisen. Kai elalesen, y habló Kyrios, el Señor o Yahvé, pros Moisen, a Moisés. Ahora, ¿por qué llamamos nosotros los latinos a este libro Números? Porque hace referencia justamente al censo que hemos escuchado en este primer capítulo, por eso la versión griega lo llama censo, y podría parecer extraño que se le dé este nombre de Números a un libro que tiene historias tan importantes para el pueblo de Dios, un nombre que hace referencia solamente a este primer capítulo y luego al capítulo 26, donde se va a hacer nuevamente un censo antes de que el pueblo de Dios entre en la tierra prometida. Pero aunque parezca poco apropiado este nombre, sin embargo, como dice el padre Dolindo Ruotolo, este nombre es muy apropiado. Y él lo explica en su comentario. De hecho, vamos a seguir a partir de aquí estos hermosos comentarios de Monseñor Dolindo, un sacerdote italiano que vivió en la misma época del Padre Pío. De hecho, cuando la gente del sur de Italia, de Nápoles, iba a visitarlo al Padre Pío, al centro prácticamente de Italia, al monasterio donde estaba el Padre Pío, él les decía: ¿por qué vienen a mí? Tienen un gran santo allí en Nápoles, refiriéndose al padre Dolindo Ruotolo. Más adelante hablaremos de él, de su vida, pero vamos a seguir un hermoso trabajo que él ha hecho. Comentó toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con una sabiduría realmente increíble. Lástima que sus obras no están traducidas al español. Hace poco he podido conseguir sus libros, están todos en italiano, así que vamos a tratar de traducir lo mejor posible muchas de sus ideas, que son realmente geniales. Otra cosa más, recordemos que todos estos libros bíblicos los hemos dividido como en 7 partes, en 7 periodos para mejor comprenderlos, 7 periodos históricos y a la vez teológicos. El primero ha sido el de la creación, narrado en Génesis 1 y 2. Luego el segundo periodo, que es del pecado, ha sido narrado en el Génesis 3. Luego el periodo de la promesa de Dios, también en Génesis 3, en el versículo 15. Luego comenzó el periodo de la ley natural, desde el Génesis 4 hasta el Génesis 11. Y luego comenzó el quinto periodo, que es el más extenso de todos, el periodo de la ley revelada, a partir de Abraham en Génesis 12 y recorriendo todo el resto de los libros del Antiguo Testamento. Recién en el Nuevo Testamento, ya en el libro 47 que vamos a comentar, va a comenzar el sexto periodo, que es el periodo de la gracia, que es en el periodo en el cual estamos viviendo, en la época en la que ha venido Cristo. Y esperamos el último periodo, que es el de su segunda venida, con todos los acontecimientos que sucederán al fin del mundo, que lo hemos llamado el periodo de la parusía o del retorno de Cristo. Entonces estamos en el quinto periodo, el de la ley revelada. Dios preparó un pueblo a través de Abraham, luego le reveló su ley a través de Moisés, y ahora el pueblo de Dios tiene que comenzar a marchar. El pueblo de Dios está dividido en 12 tribus, en 12 partes, y están comandados por Moisés, y tienen a Aarón como el sumo sacerdote.
Y esta historia del pueblo de Dios, del cual vamos a ser testigos, una historia tan antigua que alguno dirá, ¿en qué me afecta o qué puedo aprender de algo tan antiguo? Pues bien, recordemos que la Sagrada Escritura no solamente tiene el sentido literal, o sea, lo que nos narra la historia, sino también tiene un sentido místico, espiritual, que puede ser triple este sentido místico, el sentido tipológico, el sentido moral y el sentido anagógico. El sentido tipológico, el primero, es que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios es imagen también de lo que sucede en el Nuevo Testamento, en el nuevo pueblo de Dios, en el nuevo Israel. Es imagen de Cristo, que es la cabeza de este pueblo, y es imagen de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Por eso, en este libro del Números, lo que le va a suceder al pueblo de Dios es una gran enseñanza para el pueblo nuevo de Israel, nosotros, la Iglesia Católica. Luego también hay un sentido moral, o sea, todas las cosas, ya sean virtudes o pecados que cometían y castigos incluso que se daban en el Antiguo Testamento, son una enseñanza para nosotros también vivir una moral, buscar la santidad. Y finalmente el sentido anagógico, por ejemplo, Jerusalén, la tierra santa a la cual el pueblo de Dios tiene que llegar, es imagen de la Jerusalén celestial, del cielo al cual nosotros anhelamos llegar, de las cosas futuras que vendrán. Ese es el sentido anagógico. Pues bien, entonces, en sentido tipológico, todo lo que le va a suceder al pueblo de Dios es imagen de la Iglesia Católica. El pueblo del Antiguo Testamento es una sombra profética de lo que tenía que ser la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento, de lo que Dios quería de su Iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia Católica, a pesar de que las podamos juzgar y muy mal a veces, sin embargo la Iglesia no deja de ser un misterio grandísimo, un misterio que Dios fue preparando desde la eternidad, porque esta Iglesia iba a ser el cuerpo de su Hijo o la esposa de su Hijo, como dice hermosamente Cristo. Entonces, la vida compleja y maravillosa de la Iglesia Católica, dice el Padre Dolindo, no es otra cosa que este censo. Este censo con el cual Dios comienza no es un censo para saber el número de las personas simplemente, tampoco es un censo de todas las personas que hay, hombres, mujeres, extranjeros, niños. Solamente Dios manda a Moisés y a Aarón que hagan un censo de los aptos para la guerra, de los jóvenes de 20 años para arriba. O sea, es más bien un enlistamiento para pelear. Y eso es lo que pasa en la Iglesia Católica. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos a formar parte del pueblo de Dios, pero no para quedarnos tranquilos y que nos vaya bien, sino que nos enlistamos para pelear. Nuestros padres, al bautizarnos, nos enlistan en el reino de Dios para que peleemos contra el reino de las tinieblas. Entonces dice Monseñor Dolindo que la Iglesia Católica quiere enumerar entre sus elegidos solamente a los fuertes, aquellos que van a combatir, que van a llevar la armadura sobrenatural, los que van a ser la milicia de Dios, a combatir la suprema batalla por la posesión de la verdadera tierra prometida, de la patria eterna. O sea, si nosotros queremos ser católicos en serio y alcanzar el premio, Dios nos pide batallar espiritualmente. En cambio, al que espiritualmente es como un niño que no quiere trabajar, quiere que se le haga todo, o que es afeminado espiritualmente, que no quiere batallar, solamente mirarse al espejo, etc., entonces no va a ser enumerado al fin de los tiempos entre los salvados, entre los elegidos. Porque el demonio me va a hacer batalla, quiera yo o no, y si yo no lucho hasta el final de mis días, voy a perder esa batalla, el demonio me va a arrebatar la fe y voy a morir sin fe, sin caridad, sin gracia. No voy a ser contado entre las verdaderas tropas de la Iglesia de Dios. Por eso, dice Monseñor Dolindo, está muy bien puesto el nombre de números o censo. Meditemos profundamente, dice el Padre Dolindo, la palabra de Dios y pensemos que el afán de nuestra vida no debe ser buscar las cosas terrenas, sino la santa aspiración a ser numerados entre los elegidos, los que van a entrar en el reino de Dios.
O sea, podemos tener muchas aspiraciones terrenas de un modo secundario. Casarme, ser doctor, abogado, lo que sea, que eso me lleve a ser numerado entre el pueblo de Dios. Eso es lo más importante. Significa que no nos dejemos remolcar por los vicios, que no nos dejemos envejecer por el pecado, que seamos siempre jóvenes de 20 años, en el sentido que espiritualmente siempre tenemos que tener esa fuerza para batallar. No ser ni infantiles, ni ser viejos que ya no puedan pelear, ni ser afeminados espiritualmente hablando. Incluso la mujer tiene que ser varonil, como se dice tantas veces en la Sagrada Escritura, en ese sentido de pelear, un sentido espiritual. En cambio, el que se deja dominar de una pasión no es viril, sino que es como un niño atado por sus caprichos. Quien cede a las propias pasiones no es apto para el combate, es un vencido que no puede ser numerado entre la gloriosa juventud de la iglesia triunfante. Este pueblo de Dios que marchaba no como un grupo de gente, como decimos hoy, democrático, todos mezclados, no, marchaba en orden, bien separados, marchaba como un cuerpo militar a la vez. Fue la admiración y la sorpresa en el profeta Balaam, que era un profeta más bien para los enemigos, que vamos a leer más adelante en el capítulo 24, a quien un rey enemigo del pueblo de Dios le pide a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Dios. Y cuando él ve desde arriba a ese pueblo marchar tan organizadamente, se llenó de admiración y de sorpresa. Así tiene que ser la iglesia de Dios para este mundo. Tenemos que marchar como un cuerpo de soldados en la lucha por nosotros ser santos y por volver a este mundo un lugar santo. Otra cosa muy importante que escuchamos en este capítulo es que la tribu de Leví no va a ser enlistada, no va a ser censada. No porque no iban a pelear, sino que por mandato divino tenían que ellos custodiar el tabernáculo. Una de esas familias, que es la familia de Aarón, sus hijos van a ser los sumos sacerdotes y los sacerdotes secundarios. Se van a ocupar propiamente de ofrecer el sacrificio. Pero luego estaba el resto de esta tribu, los levitas, que se van a ocupar de la limpieza, de la leña, de los cantos, etc. Todos los ministerios que rodean la vida sacerdotal. Sin embargo, aunque no se ocupaban de combatir, no eran una masa de ociosos, como muchas veces opina la gente del sacerdocio, sino que eran el fuego que animaba a combatir. Eran para Israel la promesa y la esperanza de la victoria, porque mantenían al pueblo fiel al Señor y rezaban para obtener el triunfo. Esa es la función del sacerdocio, mantener encendido el fuego. Ellos tenían que mantener el fuego del altar continuamente, así como el sacerdote tiene que continuamente ofrecer la Santa Misa, hacer que ese fuego divino baje del cielo y entre en nuestros corazones para que nosotros podamos pelear bien la batalla. El sacerdocio pelea de un modo más espiritual, especialmente con su penitencia, con su oración, que tiene que ser mucho mayor. Entonces, este poder espiritual, aunque es invisible, era escondido a la vida de la sociedad. De hecho, los sacerdotes ejercían todo esto dentro del santuario. La gente no podía entrar al santuario, no veían lo que el sacerdote hacía en el Sancta y en el Sancta Sanctorum. Es algo misterioso, oculto. Y sin embargo, esta cosa espiritual, este trabajo espiritual del sacerdocio, es la parte más noble, lo que sostiene al pueblo de Dios. Y miren cómo todo el pueblo de Dios estaba organizado, tenía al centro de su vida el tabernáculo. Así como nosotros también, el centro de nuestra vida tiene que ser la iglesia, donde está Cristo allí, ya sea ofreciéndose en el altar, en cada Santa Misa, o luego depositado en el tabernáculo o sagrario, donde podemos ir a adorarlo continuamente, o al menos cuando pasamos delante de una iglesia, hacernos la señal de la cruz, ofrecerle nuestro corazón, porque ese es el centro de una ciudad, de un pueblo, de un país, el tabernáculo. Incluso es muy interesante lo que dice, que era castigado cualquier extranjero que quisiera aproximarse a las cosas santas, incluso del mismo pueblo de Dios, eran castigados con la muerte. Así pasa en el mundo. La iglesia de Dios es intangible, no se toca, no se puede dominar. Aquellos que han querido dominarla
han sido ellos mismos destrozados tarde o temprano. Y una cosa más, dice muy hermosamente este capítulo 1, que los levitas rodeaban el tabernáculo para que la ira de Dios no castigase al resto del pueblo de Dios. Dios no quiere castigar al pueblo, pero como el pueblo es pecador, peca todos los días, entonces los levitas, con su oración, especialmente ayudando a los sacerdotes que ofrecían sacrificios por el pecado cada día, obtenían esa misericordia. Entonces, eso que pasaba en el Antiguo Testamento sigue pasando en el Nuevo, nada más que nuestro sumo sacerdote es Cristo y los otros sacerdotes ofrecen el sacrificio de Cristo en la cruz cada día, lo renuevan de un modo misterioso para obtener esa misericordia para el pueblo de Dios. Antes de terminar, quiero proponerles, así como en el libro anterior, el libro del Levítico, hemos estudiado en la segunda parte el misterio de la Santa Misa, siguiendo el libro del Padre Sáenz. Aquí les propongo en estos 36 capítulos, o mejor dicho, en los 35 que ya quedan, estudiar la vida de aquellos que van a ser nuestros guías de un modo principal, que son los doctores de la Iglesia, que son como las luminarias. Aunque ciertamente todos los santos son luminarias para la Iglesia por el ejemplo de su vida, estos doctores además dejaron muchos libros escritos o de grande importancia para que la Iglesia los estudie, por eso nos vamos a enfocar al principio sobre ellos. Luego vamos a seguir comentando, por supuesto, a todos los otros grandes santos de la Iglesia. Estos doctores de la Iglesia son 37 hasta el momento. El Papa puede seguir nombrando más, por supuesto. Son 37, pero tenemos 35 capítulos para recorrerlo, y sin embargo, providencialmente ya habíamos hablado sobre la vida de dos de ellos, de San Gregorio Magno en Éxodo 9 y de Santa Hildegarda de Bingen en Éxodo 19, aunque volveremos a nombrarlos, aunque sea brevemente. Vamos a seguir entonces el orden cronológico. Vamos a comenzar por San Ireneo, nacido en el año 140, y vamos a terminar con Santa Teresita, nacida en 1873. Pronto se van a cumplir los 150 años de su nacimiento, el próximo año en enero. Entonces ellos van a ser también quienes nos guíen de modo especial, así como estos príncipes de las tribus de Judá que fueron elegidos por Dios, así también estos doctores y todos los santos son príncipes que Dios ha puesto a la cabeza nuestra para que nos guíen, nos iluminen con la doctrina de Cristo. Fíjense cómo no era solamente Moisés al que seguían, sino que Dios pone autoridades intermedias que son los príncipes de las casas paternas. Por eso, a pesar de que nosotros creemos que Cristo es el único Salvador, no por eso despreciamos a los intermediarios como son la Virgen, los apóstoles, los grandes santos, etc. Ellos nos van a guiar entonces a través del desierto de nuestra vida, así como el pueblo de Dios va a tener que pasar 40 años en este desierto. ¿Y qué desierto? El mismo Deuteronomio, en el capítulo 1:19, va a llamar a este desierto de Farán grande y espantoso. Y viajeros modernos, por ejemplo, Setzen y otros, los describen como un desierto pavoroso, montículos cretáceos pelados, llanuras inmensas de arena movediza, o sembradas de piedra negra que despide fuego, sin aldeas ni poblados, sin árboles ni arbustos, solo algunos oasis en que pueda descansar el transeúnte. Así es la vida del cristiano, tiene que pasar un gran desierto. Tenemos que morir incluso en este desierto, pero el hombre nuevo que nazca en nosotros, el niño que haya en nosotros, entrará a la tierra prometida. Que así sea, así lo esperamos.